No quiero hablar. No, la cámara no, porque yo me veo. ¿Cómo se llama eso? El micrófono. Ya, ahora sí pueden escuchar, ustedes tienen que, pues ya. O sea, Sí, ya escucho. Muy buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Melissa Romero. Soy la encargada de todo el tema de redes de liderazgo en la Fundación. Para mí es un placer saludarlos y saludarlas y que estén compartiendo con nosotros este espacio. Los invito a que para iniciar todos pongamos nuestra cámara para la foto para el Facebook. Todos los que la puedan poner, los invito a que lo hagan mientras yo los voy saludando y les voy contando, digamos que este espacio hace parte de la experiencia que estamos teniendo en la Fundación de la Educación que nos une, que es una iniciativa social en la que buscamos brindar herramientas a padres de familia, cuidadores y cuidadoras, a docentes y directivos docentes de todo el tema educativo y cómo afrontarlo en este momento coyuntural. Les doy la bienvenida en nombre de Andrea Escobar, que es nuestra directora ejecutiva, y Diego Sánchez, que es el coordinador de innovación, quienes están como liderando todo este proceso, y a todos los equipos que nos acompañan en todo lo logístico y pedagógico para que estos espacios los podamos realizar. Muchas gracias a todos y todas los que pusieron sus cámaras. Esta es la foto que va a estar en nuestras redes sociales de este espacio que ha sido tan concurrido. Muchísimas gracias. Para continuar, bueno, pues les cuento que la educación que nos une, como les decía, pues fue esto que decidimos crear, consolidar, construir entre varias organizaciones para poder hacer frente a todo esto que está sucediendo. Y, Caro, ¿me colaboras por favor con la tercera diapositiva para que todos puedan verla? Gracias. Sí. Dentro de los espacios que hemos tenido, varios de ustedes nos han acompañado antes, tenemos unos acuerdos y es que a diferencia de este primer momento que les pedí poner su cámara y micrófono, solamente los vamos a usar cuando vayamos a hablar o a intervenir para cuidar el ancho de banda. Por medio del chat podemos hacer intervenciones y preguntas durante toda la intervención. Trataremos de dar respuesta a todas ellas al final, o si no logramos darle al final, pues tratamos de compartirlas respuestas en las memorias que les enviaremos a su correo electrónico. Por favor, para participar, sea por medio del chat o por medio de cámara y micrófono, decir su nombre, rol, institución educativa, organización a la que pertenece. Vamos a grabar y a consolidar los aprendizajes de esta sesión para quienes no pudieron conectarse en vivo y los invitamos a tener Mamá, papel explíqueme. y lápiz para que puedan reflexionar y participar de la conferencia y de la charla que tenemos pensados para ustedes hoy.
El webinar pasado aprendimos que los acuerdos son muy importantes, entonces estos son como los que nosotros traemos para ustedes hoy. Me gustaría saber si alguno de ustedes no puede cumplir alguno de estos acuerdos o quiere agregar alguno adicional. Lo puede escribir por el chat. O pueden poner manito arriba quienes están de acuerdo en que estos sean los acuerdos que acompañen este espacio. Yo no sé, mami, manita arriba. Ya tiene que participar ahí en la cosa esa. Diga algo. Perfecto. Entonces tenemos que estos son los acuerdos que nos van a acompañar. Muchísimas gracias a todos los que participaron poniendo que estaban de acuerdo. Para continuar, pues quiero presentarles a la conferencista que vamos a tener hoy. Su nombre es Carolina Carreño. Ella es la encargada de todo el tema de evaluación en la fundación. Es una profesional comprometida con la educación, pues cree que este es el motor transformador de la sociedad. Se enfoca en generar herramientas viables que propendan por una evaluación formativa y seguimiento de los procesos en el ámbito educativo, considerando que en esos espacios las emociones y el ser son lo más importante. Entonces, con estas palabras quiero darle la bienvenida a Carolina Carreño, quien nos va a estar acompañando en el día de hoy. Caro, bienvenida. Hola, buenas tardes para todas y para todos. Bueno, entonces... Caro, qué pena, no te vemos. Ya, esperen un momentico. Ya. Hola a todas y a todos. Buenas tardes. Entonces, bueno, la idea, el objetivo de la charla de hoy es que podamos, digamos, tener algunas herramientas para poder hacer los procesos de evaluación, pues en la coyuntura, a lo que nos está obligando la coyuntura. Entonces, digamos, tenemos que partir de unas premisas sobre la coyuntura que no solo se refieren a la pandemia en la que estamos ahorita, en el confinamiento, sino que ya venían sucediendo, pero se han acentuado ahorita con la coyuntura. Entonces, la primera premisa es que los tiempos de la virtualidad no son los de la presencialidad. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si antes teníamos la disposición plena de nuestros estudiantes, 6, 8 horas en el colegio de manera plena, en el aula, en las canchas, en los espacios abiertos, en las casas ya no es lo mismo. Entonces ya no tenemos las 6 horas o las 8 horas de disponibilidad que teníamos en las aulas. Y esto tiene unas implicaciones y creo que nosotros también las hemos sentido porque no es lo mismo. Ahí tiene alguien el micrófono abierto. Ya. Entonces, no es lo mismo tener 6 horas, lo hemos visto nosotros en la oficina, cuando ahora toca cocinar, toca ayudar a los niños a hacer tareas, toca cuidar mascotas, toca ayudar con las cosas de la casa, hacer oficio, toca dedicar el tiempo para otras cosas que nos llaman y que son cosas que suceden en la casa. Entonces, esa es la primera premisa, es que no podemos igualar que nos dediquen 6 horas u 8 como nos la dedicaban cuando iban al colegio. La segunda premisa de la que vamos a partir para hacer toda esta reflexión es que ahora los estudiantes y las estudiantes tienen una organización autónoma de los tiempos para estudiar. Entonces, nosotros antes los fijábamos unos horarios de clase, unos espacios para el recreo, otros espacios para la experimentación, para el deporte, y ahora estos espacios forman parte de la autonomía de los estudiantes. Entonces ellos definen a qué horas van a hacer sus tareas, a qué horas van a practicar, a qué horas van a leer, etc. Eso es importante. La otra premisa es que la educación virtual requiere de medios específicos. Antes, digamos, en las aulas, en los colegios, pues tenemos ese efecto de ¿cómo se llama?, de igualdad, en el que tenemos todas las condiciones similares o iguales para todos los estudiantes. Ahorita requerimos unas condiciones específicas, unos medios específicos para poder hacer esto que nos están pidiendo, que se llama la educación virtual.
Entonces necesitamos dispositivos electrónicos, necesitamos electricidad, necesitamos acceso a Internet. Las otras premisas, la otra es que hay, esta creo que es una premisa que nos pasa mucho, y es que hay miedo a perder el control sobre las acciones del otro y de la otra. Entonces ahí viene la pregunta, ¿en qué estará gastando el tiempo? Y eso también pasa en términos laborales. Entonces, venga, pues no lo veo, no tengo el control, no la estoy viendo sentada en la silla de la oficina o del salón de clase, no estoy viéndola en la sala de profesores, no estoy viéndola ahí en el colegio físicamente. Entonces como que yo me angustio y no quiero perder el control y quiero saber en qué anda y quiero poner un montón de cosas para mantenerla ocupada, y eso nos pasa en todos los niveles. O sea, es muy natural tener ese miedo a perder el control sobre lo que los demás hacen o lo que no hacen. Otra premisa sobre la que tenemos que partir es que no todos los docentes tenemos la formación para virtualizar nuestra práctica. Esto nos cogió a todos así desprevenidos. Tenemos formación en pedagogía, en otras cosas, pero nadie nos enseñó todavía cómo es que podemos convertir nuestra práctica en una formación virtual. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, también los profesores tenemos derecho y necesitamos tiempo para aprender a virtualizar eso que hacemos con las ganas que le metemos. También tenemos que tener herramientas, tenemos que conocer Google Scholars, tenemos que conocer Teams, tenemos que conocer Zoom. No los habíamos utilizado tanto, hasta ahorita estamos también, al igual que los estudiantes, en un proceso de aprendizaje. Viene también una parte que es clave, y es que nuestras emociones están siendo afectadas porque estamos lejos de nuestros amigos, de nuestras parejas, de nuestras familias. Y esto aplica para estudiantes, cuidadores y docentes. Esto tiene un efecto muy, muy importante en cómo es que vamos a hacer estos procesos de formación, porque bueno, uno ve a los niños en los colegios y a las niñas y siempre dicen, ay, amigos, mi mejor amiga, amigas por siempre, tienen sus parejas ya, están lejos de sus familias, probablemente muy lejos de sus familias, donde los haya tocado quedarse en cuarentena, al igual que con los profesores. Eso también nos pasa con los profes, pasa con las personas que trabajamos en las oficinas, etcétera. Y es que eso sí nos afecta, ¿sí? Y tenemos niños que se están estresando porque no ven a sus amigos hace casi 2 meses, ¿sí? O no pueden compartir, no pueden saludar, no darse un abrazo, chocar las manos, lo que sea, eso afecta. Y la última premisa es una que ya había insinuado, y es que las inequidades se acentúan. Como les decía, la escuela crea un efecto de igualdad, ¿sí? En el que no se nota tanto a veces, pero en este momento, como los estudiantes y las estudiantes están en sus entornos, las inequidades de acceso a servicios públicos, lo de necesidades básicas, no más el tener que comer, la alimentación, el derecho a gozar del espacio público, etcétera, todo eso estamos viendo realmente la gran brecha que hay gracias a este confinamiento. Listo. Esas serían como las premisas con las que vamos a partir para poder abordar el tema de evaluación. Entonces, yo voy a mencionar unos pasitos que podemos dar para ser muy prácticos. El primero sería preguntar en qué condiciones están y de qué medios disponen las y los estudiantes en este momento. Entonces, nosotros podemos partir que hay unas condiciones como el maltrato, abuso sexual, desnutrición, trabajo infantil, drogadicción, y que no haya acceso a servicios públicos básicos, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué tan complicado es pedir un lavado de manos cada 2 horas cuando no hay acceso al agua, ¿sí? Y hay unos medios para aprender. Entonces tenemos internet, tener un smartphone, tener computador, telefonía, radio, televisión. Estas son algunas variables. Cuando los colegios se pongan a hacer sus procesos de caracterización, van a encontrar otras más. Pues bueno, está muy bien que encuentren otras, porque seguramente esto es una mirada muy superficial a todo lo que está pasando en este momento con los niños y con las niñas.
Listo. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿En qué condiciones están y de qué medios disponen? Y eso es muy importante. Cada vez que vamos a comenzar un proceso de formación, nos preguntamos esto, que es como la caracterización o el diagnóstico frente a cómo están nuestros estudiantes. Ahora les propongo, ¿sí? Les propongo. Claro, qué pena que te interrumpa. Señora. Les quiero recordar a todos y todas que pueden ir haciendo preguntas o intervenciones por el chat. Nosotros estamos súper pendientes de eso para que Carolina pueda responderlas al final del encuentro. Las hacemos o las respondemos de forma escrita y las enviamos a las memorias. O sea, si tienen alguna pregunta o comentario, pueden hacerlo en el chat. Gracias, Caro. Vale, gracias, Melissa. Entonces aquí se propone, igual, muchos colegios ya han hecho esto, que es el momento de caracterizar las condiciones en las que están los estudiantes. Ya lo están haciendo, lo están comenzando a hacer o lo van a hacer. Esto es solo una idea de lo que se puede hacer en eso. Entonces, con el apoyo del director de grupo, ¿sí? Cuando uno dirige un grupo en el colegio, uno tiene muchos elementos de análisis de los estudiantes, uno conoce historias de vida, conoce historia de la familia y puede sacar muchas, puede inferir y sabe muchas condiciones en las que están los estudiantes en este momento. Entonces uno podría hacer como una matriz como la que les estoy presentando aquí, en la que se vean estas condiciones, que son las propuestas, pero como les decía, ustedes pueden poner muchas más, y apoyarse con orientación escolar, si en el colegio hay orientación escolar, ¿sí? Sabemos que hay colegios donde no hay. Entonces uno podría hacer una matriz donde identifica qué condiciones de estas tienen los estudiantes para poder saber cómo enfocamos lo que ahorita viene, que es la reformulación de las metas de aprendizaje. Y también en términos de la formación y la evaluación, es necesario preguntar cuáles son los medios que tienen los estudiantes para que nos podamos comunicar, para que podamos interactuar en este tipo de coyunturas que nos lleva a la formación virtual. Y eso también lo sabemos los profes, y no lo tenemos que hacer solos, ¿sí? Eso lo podemos indagar también con los otros profesores con los que interactúan los estudiantes, que son los del grupo que yo dirijo. Entonces aquí también otra matriz que puede convertirse en una con la anterior, se pueden hacer conteos, etcétera, y se pueden sacar. Y después lo que uno puede hacer es agrupar. Entonces yo cojo todos los que tienen internet, entonces ya ahí puedo crear una estrategia. Ay, espere que se me fue la diapositiva. Regálenme un momentico, ya la pongo. Me sacaron ya. Listo. Bueno, entonces mientras comienza, entonces lo que les estaba planteando es que se puede hacer esta matriz como de caracterización y agrupamos a los estudiantes por los medios que tienen. Entonces, si tienen internet, podría utilizar esta estrategia. Si solo tienen acceso a radio, podría utilizar esta estrategia. Y así, etcétera, etcétera, y podríamos hacer unas actividades mucho más enfocadas y más contextualizadas y relevantes para los estudiantes. Entonces, mientras carga esto, ya. Entonces, ya me voy a adelantar. ¿A dónde íbamos? Listo. Entonces, ahora viene la pregunta, y es, ¿tienen las y los estudiantes las condiciones para llevar a cabo su proceso de formación? Y esto es una pregunta muy relevante en este momento, porque, como les decía, como ya los estudiantes no están en las aulas, no están en el colegio, pues ahorita estamos viendo estamos haciendo mucho más evidentes las inequidades a las que están expuestos estos niños y niñas. Entonces, si no hay condiciones, si tenemos estudiantes que están siendo abusados, de hecho, son víctimas de prostitución, de maltrato, bueno, tenemos un montón de variables que podemos indagar. Si eso está pasando, todo lo de la educación pasa a un segundo plano, ¿sí? Y aquí lo que hay que hacer cuando estas condiciones no se están dando es dar la alerta y hablar con las autoridades competentes, y eso es un trabajo articulado
entre los docentes, la orientación escolar si existe, y los directivos docentes. ¿Por qué? Porque nosotros somos garantes del derecho a la educación y si no hay condiciones ni siquiera para poder comenzar a brindar este derecho, pues tenemos que dar las alertas porque también somos garantes de todos los derechos de todos los niños y las niñas. Entonces, si no sucede, ese es el camino que tomamos. Entonces, si hay condiciones y lo que nos faltan son medios, por ejemplo, muchos estudiantes no tienen internet, pues porque están en una vereda, no tienen electricidad, que es muy común, sobre todo en zonas rurales. Entonces lo que hacemos es ajustar el alcance de la formación y de la evaluación de acuerdo con los medios y condiciones actuales. Y ese es el camino que les voy a mostrar de aquí en adelante. Entonces, para que tengamos en cuenta que el proceso de caracterización que vamos a hacer enfocado con esta coyuntura nos tiene que llevar a encender alertas si se requiere, o a tomar un camino de reestructuración de lo que habíamos pensado, lo que teníamos pensado en el año. Entonces, el tercer paso es replantear metas de aprendizaje. Uno podría simplemente dejar los planes de aula como están y también dejar los mismos criterios de evaluación, dejar todo esto, pero eso lo que hace es acentuar la inequidad porque, como les he mostrado, pues los estudiantes cambiaron todas las condiciones a partir desde el momento que ya no están asistiendo a los colegios. Entonces, si los dejamos tal cual, acentuamos la desigualdad y acentuamos la inequidad. Entonces ahí nos tocaría preguntarnos, ¿qué es lo que pensamos que vale la pena hacer en este momento? ¿Sí? Y lo que les queremos plantear es que nos pensemos nuevamente, es replantear las metas de aprendizaje porque los tiempos cambiaron, las maneras cambiaron, por lo tanto el alcance de la formación también cambia. Entonces, lo que se puede hacer para empezar, es cada vez que vayamos a hablar de evaluación, tenemos que empezar a hablar de aprendizaje. Me volvió a salir. Creo que Melissa me está sacando. No, yo no te estoy sacando. Alguien me está sacando. Ya voy. O si no, va a tocar normal. Si no, va a tocar normal. Bueno. Bueno, esperemos. Entonces, como les estaba diciendo, pues cada vez que vayamos a hablar de evaluación, primero tenemos que saber desde dónde estamos entendiendo qué es aprender. ¿Sí? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacer. Y es, si nosotros nos paramos en una visión del conocimiento como algo simplemente que se transmite, que es inmutable, que ya está ahí, entonces eso me lleva a pensar que aprender es adquirir, retener o asimilar conocimiento sobre algún área particular. Ese es el concepto que yo puedo tener sobre lo que es aprender y en consecuencia mis maneras de evaluar van a ser relacionadas con eso. Entonces, ¿qué va a hacer? Comprobar que adquirió, retuvo o asimiló el conocimiento y se hará por medio de prácticas y de repeticiones. Esa es una perspectiva sobre lo que es aprender que tiene consecuencias sobre la manera como yo evalúo. Por el contrario, si para mí el aprender es enriquecer o adquirir habilidades, capacidades, conocimientos y actitudes para interactuar en el medio, eso ya implica que yo tengo una concepción diferente a lo que es el conocimiento y yo me paro en otro lugar en el momento de evaluar y por supuesto en el de formar. Entonces, si para mí el conocimiento efectivamente es construido, ¿sí? Depende del contexto en el que surge, o sea, depende de qué reglas había, de qué tensiones, qué interacciones sociales, económicas, políticas y culturales había en ese momento. Si para mí es eso posible, que el conocimiento es construido, yo puedo invitar a mis estudiantes
a que construyan conocimiento y que lo hagan de una manera creativa. Es decir, que cuando yo aprendo, por este enriquecimiento y esta adquisición de habilidades y de todo esto, yo comienzo a hacer algo diferente porque algo en mí cambió. Sé hacer algo mejor, sé hacer algo más. Entonces, eso es aprender. Yo no soy la misma antes y después de aprender. Entonces, desde esta perspectiva en la que estamos hablando de actitudes, conocimientos y capacidades, ya involucramos la conducta e involucramos las emociones. Entonces, las emociones aquí sí que tienen un papel muy importante, porque las emociones también son las que nos relacionan con el medio, con las personas, con los eventos, con lo que sucede en el medio. Entonces, aquí las emociones, desde esta perspectiva del aprendizaje, como ese no ser el mismo antes y después, como el de hacer algo diferente, hacerlo mejor, eso nos implica las emociones. Entonces les voy a proponer un ejercicio, y es que atendiendo a estas dos perspectivas que les acabo de mostrar, definamos de estas tres opciones, A, B y C, cuál es una meta pensada desde la perspectiva de aprendizaje y cuál es una pensada desde la perspectiva del contenido. Cuando hablo del contenido me refiero a esos conceptos que hacen parte de un área específica, una asignatura, como se llama en el colegio, y que están ligados simplemente a la perspectiva esta de adquirir, retener o asimilar. Entonces, ¿cuál de estas tres es una meta de aprendizaje y cuál es una de contenido? Tómense 3 minuticos para leerlas y para decir cuál creen ustedes que es una meta de aprendizaje y cuál es una meta pensada desde los contenidos. 3 minuticos lo leemos y escribimos, yo creo que la A es de esta y la B es de esta y la C es de esta. 3 minutos. Si quieren se los voy a leer por si lo tienen en teléfono y no lo alcanzan a ver muy bien. Entonces, la opción A. No se ve la imagen en teléfono. Sí, vale, listo. Las voy a leer, ¿vale? Para que todos la tengamos. Entonces, la A dice, comprende que la forma de los sólidos geométricos se da a partir de la unión de figuras geométricas para formar cuerpos de su entorno inmediato. Nos vamos a parar, para comprender esto, nos vamos a parar como si fuéramos un estudiante o un docente y tenemos esta meta de aprendizaje. Creo que me cambiaron la diapositiva. Ya. Listo. Entonces, la primera es, comprende que la forma de los sólidos geométricos se da a partir de la unión de figuras geométricas para formar cuerpos de su entorno inmediato. Sí, eso es una meta de aprendizaje de matemáticas. Ahora viene una meta de aprendizaje de español, de lenguaje. Evalúa un texto informativo que circula en su contexto, identificando si cumple con su propósito y características. Sí. Perdón, y viene la presentación. Estamos varios en el chat escribiendo, se ve la pantalla en blanco. Gracias. Ah, ¿se ve la pantalla en blanco? Sí, señora, se ve solo blanco. Pero Ok. aquí no. No se ha mostrado. No se puede mostrar el contenido. Yo veo el texto A y B, pero el C lo tapa la barra de menú. No la puedo quitar. Ok, listo. Y tampoco se pueden enviar mensajes. Les voy a compartir No se en ve este bien, momento tiene la que volver a presentación no se puede que escribir tenemos. nada. Se las voy a enviar Vale, al vale. chat. Tienen que volver a entrar. Tienen que Se volver a las entrar para poder desactivar. ver. Vale, igual no se preocupen, profes, que igual la presentación les va a quedar y no hay lío, lo pueden hacer ustedes allá cuando descarguen el material, cuando les llegue, no hay ningún problema. Vale, entonces aquí simplemente lo que quiero resaltar es que en las metas del aprendizaje, cuando se hacen metas basadas en aprendizajes, o sea, en aprender algo, en hacer algo diferente, siempre se habla de los retos, de un reto que pasa en la vida cotidiana. Entonces, ¿cómo es que los conocimientos de matemáticas, química, física, de todas las áreas disciplinares, contribuyen
o se pueden usar para resolver desafíos y retos de la vida cotidiana, que son las opciones B y C, que ustedes van a ver más adelante cuando lo descarguen. Y cómo es que son actividades intelectualmente complejas. ¿Qué son actividades intelectualmente complejas? Entonces, evaluar es una actividad intelectualmente compleja. ¿Por qué? Porque involucra otras actividades más que tienen que ir articuladas para poder producir otra actividad, que es evaluar. Al igual que ensayar y explicar, desde este punto de vista del ejemplo C, que es el de química, también son actividades complejas, diferente a las actividades que nos propone el otro enfoque de aprender, que son repetición y son memorización, y que son repetición y memorización. Y acá hay que aclarar que no es que la repetición y la memorización sean malas, de ninguna manera, porque de hecho son la base, ¿sí?, para construir actividades y hacer acciones mucho más complejas, ¿sí? Es lo que es la invitación es a que no reduzcamos el aprendizaje a ese tipo de actividades tan sencillas, cuando tenemos actividades que nos invitan a crear y a diseñar, a hacer algo más, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, después de que ya hemos orientado nuestras metas de aprendizaje en la perspectiva de aprender, no de contenidos, esto implica también establecer unos criterios de evaluación que atiendan también a este enfoque del aprendizaje. Entonces, antes de esto es muy importante saber qué implica evaluar y qué implica calificar. Porque pues ahorita, por la coyuntura, en muchos países se están preguntando si todos los estudiantes van a aprobar el año, si van a aprobar el año, pero después van a hacer una nivelación el otro año. Todo el mundo está preocupado por la aprobación, ¿sí? Y sin embargo, la calificación es apenas... La calificación tiene que estar al servicio de la evaluación, al igual que la medición, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo la evaluación, si se toma desde el enfoque del aprendizaje, es un medio, y es un medio para aprender, y eso implica que la usemos, ¿sí? La evaluación no es un fin. Yo no enseño, yo no formo para evaluar, ¿sí? Yo enseño, yo formo para aprender. Entonces, y yo evalúo para aprender. Entonces, el valor de uso de la evaluación es que tenga sentido, que sea relevante, que motive y sea interesante. Si tiene estas cualidades, es que la evaluación es útil, ¿sí? Si simplemente es para cambiarlo por una nota, es decir, el valor de cambio de la evaluación, que es canjeable por una nota numérica o un adjetivo, entonces aceptable o alto, bajo, lo que sea. Si solo se basa en el valor de cambio, la evaluación pasa a ser un fin en sí mismo y no pasa a ser un medio. Es más que todo para saber si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien hecho. De ahí yo puedo medir qué tan buenas son las estrategias que yo estoy utilizando. Sí, señor, porque de la evaluación no solo aprende el estudiante, también aprendo yo como profe, ¿sí? Porque tal cual su merced lo dijo, yo ahí puedo evaluar, yo sé si mis metodologías y mis actividades y mis maneras, mi práctica, están siendo efectivas para lograr que el otro y la otra puedan desarrollar su aprendizaje, ¿sí? Entonces, sí, profe, toda la razón. Entonces, como les decía, cuando uno evalúa, como el aprendizaje es crecer, es cambiar. Entonces, las tareas que yo quiero evaluar tienen que ver con la creación, la argumentación, la investigación, o sea, tareas complejas. Si yo me quedo con tareas simples como memorizar, aprender algoritmos, repetir, replicar, seguramente mi formación también se va a reducir y pues vamos ahí a tener limitaciones y no van a crecer tanto los estudiantes como quisiéramos. Ahí hay como un retorno. Bueno. Y la última. Uy. Bueno. Finalmente, cuando yo hablo de evaluación como un medio y no como un fin, ¿sí? Entonces ahí yo hablo de justicia, diversidad, equidad y emotividad. Como les decía, si yo dejo mi plan de estudios tal cual lo planeé desde enero o incluso desde noviembre del año pasado, como les decía, yo puedo correr el gran riesgo
y es que esté siendo inequitativa e injusta y no tenga en cuenta la diversidad, la diferencia que hay con mis estudiantes, que es lo que implica ahorita la coyuntura. Entonces, cuando yo simplemente, ¿qué es lo que pasa con la calificación? Cuando se reduce todo el proceso evaluativo a la calificación, lo que hacemos es comprobar si hizo o no hizo de acuerdo con un solo paradigma, y es que el conocimiento ya está y se transmite y ya. Y hasta ahí nos llegó y se nos convirtió en el fin lo que tenía que ser un medio para aprender. Ahora sí, miremos qué son esto de los criterios de evaluación. Entonces, los criterios de evaluación básicamente son indicadores concretos de aprendizaje. ¿Y qué es eso? Y ahí es cuando usamos la medición. ¿Sí? Y la medición... Esperen un momentico. Ya. ¿Y qué es un criterio de evaluación? Es un indicador concreto de aprendizaje, que lo podemos observar, lo podemos hacer visible como a través de desempeños, o otros profes lo llaman acciones observables. Pero esto depende, es de los medios disponibles. En este momento, como no tenemos a nuestros estudiantes en el salón, pues dependerá de videos, de audios, de textos escritos. Igual siguen siendo acciones observables, así no sucedan en la presencialidad. Siguen siendo desempeños que no, porque no lo vemos, no significa que no ocurran. Y entonces, y estos indicadores concretos de aprendizaje tienen que sí o sí estar relacionados con la meta de aprendizaje que yo había propuesto. Entonces, si lo que yo quería, si yo les propuse a ellos, cojan una noticia, no sé, del noticiero de las 8 de la noche. Entonces, léanla, identifiquen cuáles son las características del texto informativo, si tiene el formato de noticias, si contesta las preguntas, si cumple la función. Lo que hago ahí, esa es la actividad que yo le propongo para que su merced haga en su casa, bueno, con la ayuda de sus papás, si la tiene, etc. La evaluación no puede ser artificial a ese momento de la formación. Entonces, si yo le pedí que hiciera esto, y de pronto al final del periodo le hago una prueba estandarizada de opción múltiple con una única respuesta, pues todo eso que yo gané, llevándolo a experimentar algo de la vida cotidiana, llevándolo a que indague algo que lo rodea en su contexto, que está ahí, que circula, y le pongo una prueba estandarizada diciéndole, ¿cuál es la intención de, no sé, un texto informativo? A, B, C o D. Si yo hago eso, ya la evaluación se vuelve artificial, ¿sí? Y se me vuelve, es una manera simplemente de calificar, y dejé de lado todo lo que me podía haber brindado esa actividad en términos evaluativos. Entonces, si a mí me envían un video analizando la noticia, yo ahí ya puedo evaluar. Entonces, yo ya puedo ver si identificó o no las características, si sabe cuál es la intención de esto, y esto les permite, por ejemplo, identificar noticias falsas, las llamadas fake news. Eso podría servir para eso. Entonces, es importante que la evaluación conserve como las mismas condiciones en que se formó, ¿vale? Y tiene que tener en cuenta, por supuesto, los medios que se usan para formar. Entonces, si los medios que tengo disponibles en este momento, ¿sí? Entonces son el celular o un teléfono fijo, ¿sí? Porque pues no todo el mundo tiene por qué tener celular, pues vamos a ver si de pronto con una llamada yo puedo rastrear eso, porque no hay de otras maneras. O si yo recibo un ensayo, toca mirar los medios disponibles para la enseñanza y también para la evaluación, que no sean tan diferentes. Entonces, aquí hay un ejemplo. Entonces, lo que les digo, no vamos a hacer el ejercicio, simplemente ustedes lo pueden analizar cuando lo descarguen. Y aquí la idea es que si mi formación estaba pensada para mover algo diferente, para que el estudiante hiciera algo diferente, pues mis criterios de evaluación tienen que relacionarse con ese desempeño, esa acción observable que yo espero que el estudiante haga a partir de ese conocimiento que está adquiriendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo creo que a todos nos ha pasado que picamos cebolla y nos arden los ojos. Entonces, sería muy bueno si, digamos, se pudiese abordar la química desde la cocina, en este momento en el que los estudiantes tienen que cocinar, muchos están cocinando,
Entonces sería muy chévere, por ejemplo, experimenta un método para reducir la reacción química producida por la alinasa, que es la sustancia que sale cuando uno corta la cebolla, y eso son reacciones químicas y son relaciones cuantitativas y son cosas que pasan y requieren experimentar. Entonces, si los criterios de evaluación están relacionados con esa manera de formar, su merced como docente ya tiene unas evidencias, tiene unos rastros que le permiten saber que ese estudiante efectivamente está haciendo algo diferente y que está usando unos conocimientos sobre química, unos conocimientos sobre relaciones en química, y eso es muy importante. Entonces voy a avanzar aquí. Entonces, al igual que con la formación, los criterios de evaluación pues tendrán que estar relacionados con la actividad en la vida cotidiana. ¿Sí? Entonces, si lo hizo en la casa, entonces súper, son cosas que nos pasan todo el tiempo, y además que esto se traduzca en una conducta observable, lo que les decía, no presencialmente, no se reduce presencialmente, sobre cómo usa ese conocimiento para dar respuesta, para enfrentarse a un desafío de la vida cotidiana, y además que involucra una tarea intelectualmente compleja. ¿Sí? Porque acá es experimentar, es explicar, es observar. Bueno, hay muchas tareas involucradas allí. El último punto es tomar decisiones frente a la evaluación. Y esto sí que lo he aprendido mucho con mi equipo acá en el programa Rectores Líderes Transformadores, y es que uno a veces tiene que soltar, y a veces uno tiene que decidir qué es importante soltar, a qué le tenemos que decir hasta luego, porque no todo lo podemos hacer, y a veces menos es más. Entonces, el primer punto, y tal vez es el que más retos nos presenta por la virtualidad, es que tomemos la decisión de confiar en las y los estudiantes, ¿sí? ¿Eso qué implica? Que tenemos que saquemos lo mejor, pensemos que ellos van a dar lo mejor que tienen, tengamos unas altas expectativas sobre cómo se están involucrando con esta situación que también es nueva para ellos, así como a nosotros los profesores nos cogió como de sopetón, para ellos también es nuevo esto, el hecho de no poder ir a un parque, de no poder disfrutar del aire, del tiempo libre de otra manera, es nueva también para ellos, y démosle como la confianza, confiamos en ustedes, y no estar pensando que siempre van a hacer trampa, que están gastando el tiempo en otra cosa, que no están estudiando, etcétera. Entonces, démosle la posibilidad de confiar en ellos, y eso también tiene que ver con la evaluación. ¿Qué tal si les damos un peso importante al proceso de autoevaluación? Si el proceso de formación se hace con estos parámetros en los que yo espero que usted crezca, que usted cambie, probablemente la autoevaluación fluye de otra manera, ¿sí? Porque la autoevaluación ya no va a ser una autocalificación, sino que va a ser un proceso reflexivo sobre lo que se esperaba que hiciera, sobre lo que al final hice, lo que me gustaría haber hecho, lo que me gustaría hacer más adelante, ¿sí? Entonces, esa es como la primera decisión que tenemos que tener. Así como los directivos docentes confían en nosotros, profes, ¿sí? Entonces, confiemos en los estudiantes, en que que están dando lo mejor que puedan en este momento. El otro, y lo digo por experiencia propia, es no califiquemos todo. Tomemos la decisión de no calificar todo, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a hacer la cuenta de cuántos cursos tenemos, entonces yo doy clase de inglés en sexto, en séptimo, en octavo, y aparte les doy proyecto lector, y aparte les doy lenguaje, y entonces en noveno doy lenguaje, también doy inglés, y doy otra. ¿Cuántos cursos tenemos a cargo como docentes? Y ahora contemos la cantidad de estudiantes que tenemos. Eso es un montón. Realmente es un montón. Entonces, ¿cuánto tiempo nos está tomando calificar todo lo que les estamos pidiendo a los estudiantes? Sería chévere hacer esa medición, saber cuánto nos gastamos los profes solo calificando todo lo que pedimos. La pregunta es,
requerimos calificar todo, y eso viene con la tercera decisión que tenemos que tomar. Probablemente sea muy útil si definimos pocas actividades complejas, como les decía, que involucren tareas complejas, no difíciles. Difíciles no que sean de 5 páginas o que no sea clara la instrucción, no, sino que sean actividades que impliquen tareas complejas, en lugar de hacer muchas actividades simples, ¿sí? Entonces, que sí suelen ser muy complicadas. Entonces, ya no es pedir 3 sumas, sino son 15. Entonces, ¿no será mejor hacer un problema? Que eso sí que lo he visto, problemas, no sé, en los que se utilice la sustracción, la división, no sé qué. Preguntémonos eso y definamos y tomemos la decisión. ¿Será que si yo envío una actividad compleja, que implique tareas complejas, como para que la trabajen en una semana o 2, es más efectivo que enviar 5, 7, 8 actividades que no impliquen tareas tan complejas, pero que sí impliquen tareas simples que cansan, desmotivan, ocupan el tiempo, son muy repetitivas? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer, porque eso tiene que ver con la evaluación, ¿sí? Si nosotros estamos recogiendo todas esas actividades, las calificamos, nos gastamos un montón, y además viene la pregunta, ¿cuánto tiempo nos toma diseñar tantas actividades? Teniendo en cuenta que tengo a sexto, séptimo, octavo, noveno, de décimo y 11 también tengo otros, ¿cuántas? ¿Cuánto tiempo nos toma? Y además pongámonos en el lugar del estudiante. ¿Cuántas guías le llegan a un estudiante si ve en promedio 9, en un rango de 9 a 11 asignaturas? ¿Se acuerdan cuando estábamos en la universidad? Tal cual, que nos llegaban y uno decía, pero es que el profe piensa que es que yo no tengo más materias que ver. O sea, tal cual sucede con los estudiantes. ¿Cuántas guías les están llegando? ¿Cuántas actividades tienen que hacer? Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si yo quiero construir una actividad compleja, podría hacerlo también con docentes de otras áreas o de otras asignaturas. Entonces, podríamos crear una actividad de inglés y español de una sola área y la podríamos crear entre 2 profesores y nos serviría a los 2 para evaluar, ¿sí? Para tomar elementos, evidencias, para saber si los estudiantes están aprendiendo, si no lo están haciendo, qué necesitan, etc. Eso podría ser una manera. Otra decisión que hay que tomar es, y esto también es una novedad para nosotros porque no sabemos trabajar muy bien con la educación virtual, y es recoger evidencias sincrónicas o asincrónicas. Entonces, si yo estoy citándolos a las 7:30 de la mañana a que veamos a nuestra clase, ¿cuál es el valor de tenerlos conectados de manera sincrónica? En este momento, ¿cuál es el valor? Porque yo quiero que participen, que intercambiemos, que conversemos, los quiero escuchar, quiero que me cuenten cosas. Si ese es el valor, entonces, ¿qué evidencias puedo yo tomar de esa conversación, de ese escuchar, de ese decir de los estudiantes y que me sirven a mí en mi proceso evaluativo, en ese rastreo, en esa medición de los indicadores de aprendizaje? La otra gran pregunta, ¿qué evidencias puedo tener con las actividades que planteo? Si planteo 5 actividades, ¿qué evidencias puedo recoger sobre la meta de aprendizaje? ¿Sí? Y si planteo una actividad compleja también, ¿cuáles son todos esos indicadores que yo voy a poder tomar para saber si el estudiante está aprendiendo o no está aprendiendo? Entonces, y hacerse la pregunta cada vez que entreguemos una actividad, una guía, es, ¿esta actividad me permite medir los indicadores de aprendizaje? Es decir, los criterios de evaluación. Si es una actividad que no está relacionada de manera explícita con la meta de aprendizaje, posiblemente va a ser muy difícil hacer la medición y poder saber si efectivamente sí aprendió o no está aprendiendo el estudiante. Por último, el último proceso es asignar notas por el proceso individual del estudiante,
no en comparación con los otros. Esto es un gran reto, ¿sí? Porque sabemos que pues digamos las lógicas en educación siempre son medir, siempre son comparar cuando se decide hacerlo. Entonces la pregunta es, si yo simplifico el tiempo de crear actividades, hago una actividad más compleja, por ejemplo, ya no tengo que calificar tanto, ¿sí? No tengo que gastar tanto tiempo para calificar. ¿Será que yo mejor me tomo el tiempo es para conversar con los estudiantes? Eso es una buena pregunta. De pronto, señora. Qué pena que te interrumpa. Tuvimos un comentario de Gladys Hernández que hablaba precisamente de este tema. Ella decía que no ver la evaluación como un fin, sino como un proceso, con criterios claros, públicos y concertados. Yo le preguntaba a ella a qué se refería con el tema del proceso, entonces ella me respondía esto. O sea, que tomándolo de la enseñanza para la comprensión, cómo evaluamos y tenemos en cuenta cada uno de esos momentos que tiene el estudiante para lograr un objetivo y cómo eso también lo podemos hacer público y concertado. Entonces siento que tiene mucha relación. ¿Cómo lo ves tú ahí? Claro, porque, digamos, todos tenemos maneras diferentes de aprender, ¿sí? Y precisamente de lo que se trata es de poder saber en qué momentos, en qué momentos los estudiantes se potencian más. Digamos, yo creo que ahorita los profes que tenemos el superpoder de la observación y de la intuición han identificado que probablemente a muchos estudiantes les está yendo mucho mejor con el aprendizaje virtual, ¿sí? Y entonces lo que uno tiene que hacer es potenciar eso en los estudiantes en los que les está yendo muy bien y tratar de mirar qué otras alternativas se le presentan a los estudiantes que efectivamente no han podido, que tienen miedo escénico para hacer videos, que les da terror hacer un audio y les tiembla la voz, etcétera. Entonces, eso sí tiene que ver con qué tan significativo es en determinados momentos el aprendizaje y la evaluación en los estudiantes. Entonces voy a cerrar esta idea de las notas y ya para cerrar y para escuchar a quien quiera participar. Entonces, lo que se propone es simplemente miramos los tiempos. Si me estoy tomando un montón de tiempo en crear actividades, si me estoy tomando un montón de tiempo en calificar exámenes, así sean de opción múltiple con única respuesta, uno se demora un montón, ¿sí? Miremos a ver si convendría más utilizar este tiempo en conversar con el estudiante, ¿sí? En reunirnos de pronto por grupos en eventos sincrónicos y preguntarnos cómo nos ha ido, cómo estamos, no sé qué. Preguntémonos eso. Y es la única, y tal vez sea una de las maneras más efectivas de poder medir esos indicadores de aprendizaje, poder saber cuánto han aprendido y qué están haciendo diferente, ¿sí? Probablemente esa sea una de las maneras más efectivas de hacerlo. Y ya en síntesis, entonces para recoger, entonces la invitación, digamos que este enfoque de evaluación, que es un enfoque de evaluación formativa, no es que sirva o funcione o sea útil simplemente que porque estamos en una pandemia, ¿sí? El enfoque de evaluación formativa ojalá se pudiese utilizar todo el tiempo, porque ahorita las condiciones en las que están nuestros estudiantes no son nuevas, ¿sí? Esas condiciones que les mencioné al principio no son nuevas. Han sufrido abuso, maltrato, desigualdad, acceso limitado a recursos, a lo que sea, hambre, ¿sí? Lo han sufrido desde antes. No es que la pandemia trajo todos estos males, no. Ya venían acá, ya porque esa es la sociedad desigual que es Colombia. Pero entonces, entonces la propuesta es que trabajemos esto de la evaluación formativa, este enfoque, incluso si hay pandemia o no, ¿sí? Entonces, en síntesis, lo que se propone cada vez que iniciemos un proceso de formación, que nos tengamos que replantear metas de aprendizajes, lo que sea, primero identificar las condiciones y los medios de los y las estudiantes, y si somos directivos docentes, también las de los docentes, ¿sí? No podemos dar por hecho que todos saben
manejar computador, que todos tienen acceso, no lo podamos dar por hecho. Segundo paso es definir si tienen o no las condiciones para formarse. Como les decía, hay dos caminos: qué hacer cuando sí, qué hacer cuando no. Cuando sí, replantear las metas de aprendizaje, ojalá centrados o enfocados al aprendizaje como un hacer algo diferente, un cambiar, un transformarse. El cuarto sería establecer criterios de evaluación que estén relacionados con las metas de aprendizaje, que sean medibles en el sentido de que sean observables y que no dependan de la presencialidad únicamente, como nos lo exige la coyuntura. Y por último, tomar este tipo de decisiones frente a la evaluación. Y nosotros tomamos estas decisiones frente a la evaluación, y yo les cuento, en cualquier momento el Ministerio de Educación dice: todos los estudiantes son promovidos. ¿Sí? Eso se puede hacer. ¿Sí? Ya lo están haciendo, ya lo hicieron en varios colegios. Nosotros ahí no entramos en pánico. ¿Sí? Ahí no entramos en pánico porque lo importante no es promover, no es pasar. Lo importante es aprender. Entonces, si para nosotros lo importante es aprender, la aprobación, eso va a ser secundario y se puede dar, si vamos con los ritmos, vamos con todo, se puede dar perfectamente a final de año sin que pase por decreto. Muchas gracias. Caro, muchísimas gracias a ti. Tenemos varias personas que están pidiendo la palabra. Antes de darles la palabra a ellos, quiero recoger rápidamente varios de los comentarios. Varios de los directivos docentes y docentes que nos están acompañando hablan de que han logrado hacer este proceso inicial de matrices y de análisis previo. También nos han comentado algunas personas la importancia de la transversalización, y otros comparten sus experiencias respecto a cómo han logrado transversalizar o agrupar áreas para tanto la enseñanza como todo el proceso evaluativo. Sé que me salto algunos comentarios y de verdad que todo lo que han puesto es bastante enriquecedor. Dentro de las memorias que les vamos a enviar a cada uno a su correo, vamos a enviar las memorias del chat, vamos a enviar la PPT y también vamos a enviar el video de esta conversación para quienes no lograron conectarse. Entonces, en ese orden de ideas, les invito tengo en este momento 3 personas que me han pedido la palabra por el chat. Tenemos cupo para 2 personas más que pueden pedirla por el mismo medio. Les pido intervenciones de 1 minuto para que logremos abarcar a todas las personas que quieren conversar. Siendo así, Mariela Pérez, tienes la palabra. Bienvenida. Gracias, muy amable. Soy Mariela Pérez del Colegio Carlos Pérez Escalante de Cúcuta, docente. Según lo que se hizo entender acá la señorita, o lo que de mi manera estoy creyendo que es lo que ella se quiere mostrar, nos está hablando de la transversalidad, que hagamos una evaluación que utilicemos la transversalidad, ya que la transversalidad identifica las ideas en los aspectos políticos clásicos. Y por otra parte, la transversalidad puede aplicarse al posicionamiento, declararse absolutamente a lo político y algo diferente. Me explico. O sea, estaríamos mirando las condiciones del alumno en sus valores. Estaríamos evaluando el ser y estaríamos evaluando el saber. Si eso es lo que, o si me puedes explicar. Sí, profesor Marcelo lo ha resumido muy bien, porque, como les decía, dependiendo de la perspectiva que tengamos del conocimiento, así mismo enseñamos, así mismo aprendemos y así mismo evaluamos. Y esto de la transversalización de las áreas tiene que ver mucho con la interdisciplinariedad, ¿sí? Y sí, ahí estaba en unos comentarios leyendo que efectivamente ya no entregan 11 guías al estudiante, sino que le entregan 5, que lo que hacen es articular las áreas de conocimiento, y de esa manera al estudiante les llega más articulado, más integrado lo que tiene que hacer la tarea, y va a haber, digamos, a ellos también les cambia la perspectiva sobre lo que es lo que es el conocimiento, lo que es aprender, y sí, tal cual con la transversalización. Muchas gracias, profe. Claro, por el chat tuvimos otra pregunta de la docente, denme un segundo que por acá la tengo.
que nos pregunta cómo evaluar a los niños más chiquitos. Es una pregunta que tenemos ahí, como cómo todo este proceso sirve para la evaluación de niños chiquitos. Pues de hecho, yo creo que a los estudiantes de bachillerato, sobre todo los de media, les da envidia cómo evalúan a los niños de preescolar, de educación inicial, porque lo que hacen las profes y los profes de preescolar es mirar de manera integral a los estudiantes en una dimensión cognitiva, afectiva, corporal, lo que sea, lo hacen de manera integral, ¿sí? Y parece que esa visión del ser como integral con todas sus dimensiones se va perdiendo a medida que van avanzando los años y hacemos que los estudiantes como que les exigimos de otra manera. Entonces, creo que esta manera de evaluar funciona mucho y funciona muy bien en los niveles de educación de preescolar y educación inicial, porque la perspectiva sobre lo que es el aprendizaje es mucho más integral y no está tan segmentada, tan fragmentada, como con las disciplinas en grado 11, cuando ya tenemos 13, 14 asignaturas. Cada vez se fragmenta más el conocimiento y por lo tanto se fragmenta más la formación y se fragmenta más la evaluación. Entonces creo que tenemos que aprender mucho de la manera como se evalúa en la educación inicial y en el preescolar para evaluar a los estudiantes de cursos más superiores. Yo creo que esta pregunta también está muy dirigida en este momento específico que tenemos la coyuntura de la virtualidad. ¿Cómo logramos ese proceso con los niños más pequeños? En este momento funciona igual. Entonces, ¿qué es lo que queremos que el estudiante aprenda teniendo en cuenta la coyuntura? Entonces, los medios, por ahí a mi sobrino le pusieron a hacer una exposición sobre las frutas, ¿sí? Entonces, él se grabó haciendo como la cartelera y haciendo la exposición de las frutas. Y eso es una manera, ese video me permite a mí ver un montón de indicadores para saber si el estudiante aprendió, si está aprendiendo, si no lo está haciendo, y en qué le puedo ayudar, cómo puedo reforzar, cuáles son sus oportunidades de mejora, cuáles son sus fortalezas. Todo eso me lo permite hacer, por ejemplo, un video, y él está en grado segundo. Entonces sí podemos, o sea, con los niños, con las niñas en este momento, por ejemplo, que sigan con lo que les ponían en el colegio, que es muy, muy importante para la motricidad. Entonces, que hacer bolitas, que los dibujos, rellenar, eso se puede todavía hacer con los estudiantes, pero ahí sí que requieres mucho, mucho del apoyo de los cuidadores, de los adultos cuidadores, y por eso tenemos que hacer la caracterización. He escuchado a muchos profesores que tienen que manifiestan la dificultad de que los estudiantes no tienen quien les ayude en la casa porque son analfabetas, o sea, no saben leer y escribir el español, o no saben utilizar los medios electrónicos. Entonces, digamos que para la educación inicial y la preescolar sobre todo, sí deberíamos indagar mucho, mucho por quién está acompañándolos en las casas para saber qué tanto apoyo tienen para su proceso de formación y posteriormente el de evaluación. Muchas gracias. Tenemos varias preguntas en el chat y otras 4 intervenciones que quieren hacer. Les propongo, vamos a darle paso a las personas que pidieron la palabra y algunas de estas preguntas las vamos a contestar de forma escrita cuando enviemos las memorias. Entonces, siendo así, le doy la palabra a Lucero Mejía, que nos había pedido el micrófono. Adelante, Lucero. Muchísimas gracias, creo que Melissa. Muchísimas gracias a todos por esta importante charla, taller que nos están brindando. Pues yo creo que esta pandemia nos ha traído una oportunidad grandísima para poder transitar y evolucionar en la forma en cómo estamos educando. Me ha parecido una experiencia complicada pero maravillosa. Esto nos ha obligado a transitar como en el ensayo-error, bueno, más bien en el ajuste, y pues
nosotros hemos iniciado un proceso de transversalización en donde hemos unido varias áreas. Ya la próxima semana iniciamos con el trabajo en sí de las guías. También hemos tomado de ustedes de la charla de los presaberes. Estamos trabajando un proyecto de seguridad alimentaria en donde el requisito indispensable es escuchar a los mayores para aprender a cultivar. Y esto nos ha ayudado muchísimo en la parte de convivencia familiar. Las familias están muy unidas, muy pendientes de cómo está creciendo su plantica de tomate, cómo está la cebolla, la piña. Pues algunos frutos los alcanzaremos a recoger en 3, 4 meses, otros pues se demorarán más, pero son herramientas y ideas que han surgido a raíz de charlas que hemos tenido con ustedes. Entonces, agradecerles también al programa RLT que nos desde la primera sesión que tuvimos, nos han hecho bastante énfasis en la importancia del ser y el saber ser con otro. Entonces, yo creo que cuando tomamos a los estudiantes, a los padres de familia como personas, como seres, el proceso va a ser mucho más fácil de lo que creemos. La caracterización es súper importante. Nos deja ver realmente de una manera más cercana la familia en sí, y pues obviamente también el acceso a la tecnología, y esto pues nos va a dar más herramientas más asertivas para poder proyectar las estrategias. Esa era pues mi intervención. No, muchas gracias a su merced, profe, porque cada vez que ustedes nos cuentan que esto es posible, inspiran a los demás, ¿sí? Que esto no es algo que sea simplemente una presentación que hace una fundación y ya, sino que ustedes son quienes dicen, oiga, sí, esto se puede hacer, lo estamos haciendo, funciona, nos está yendo así. Entonces, muchas gracias a su merced, profe. De acuerdo con Carolina, profe Lucero, muchísimas gracias. Yo sé que usted ha estado conectada en la mayoría de nuestros espacios, entonces muy importante que esto haya sido útil para usted y su comunidad educativa. Tenemos para darle la palabra a Edwin. Edwin, adelante. Gracias, muy buenas tardes. Habla el profesor Edwin Huérfano, Colegio Gerardo Molina Ramírez, aquí en la ciudad de Bogotá, localidad de Suba. Felicitarlos por este espacio académico. Creo que viene como un oasis, un bálsamo que nos refresca, nos da luces, porque quiera que no, también esta situación nos empieza a golpear también el ánimo a los docentes en términos de pues hombre, ¿cómo le hacemos a todo esto que va transcurriendo y va transcurriendo? Y sin duda alguna, esta pandemia a todos nos alteró nuestros ritmos, hablemos de este caso, laborales, ¿cierto? Creo que la escuela no estaba preparada para este cambio tan repentino hacia un modelo virtual, que yo no le llamaría virtual ni semipresencial, ni a distancia, sino es una educación para la contingencia. En ese sentido, y hablando del tema evaluativo, hemos tenido que echar mano de las diversas y miles maneras para poder, primero, hacer lazo, tejido social con la comunidad, con los estudiantes y padres. Cuando se produce ese lazo, se puede dar el otro paso, que es entrar en un diálogo de saberes. Entonces, yo felicito este espacio. Me quedan muchas preguntas. Creo que indudablemente, y bienvenida a esta crisis del COVID, porque creo que ha removido no solo las fibras sociales y ha puesto al desnudo las desigualdades económicas de la nación, sino que también ha puesto la educación en crisis, entendido en el sentido pedagógico de la palabra, porque creo que nos ha hecho pensar que lo que muchas veces estamos haciendo en la escuela se está quedando obsoleto. Enseñar contenidos de manera memorística, tradicional, repetitiva y demás. Entonces creo que nos lanza a un escenario más constructivo, donde podemos echar mano de lo mejor. Me quedan preguntas, muchas. ¿Qué es evaluar? ¿Qué es educar? Creo que de ahí se deriva todo. ¿Cuál es el fin mismo de la educación? ¿Cuál es la educación pertinente para este país, para la ciudad de Bogotá, por ejemplo? Y me gusta mucho la afirmación de Melissa. Desde la perspectiva de educación que tengamos, desde ese mismo modelo vamos a evaluar. Muchas gracias, Dios les bendiga. Gracias, muchísimas gracias a ti. Tengo otra persona que me pide la palabra, pero no me sale su nombre en el chat, disculpe. Empieza con 10.
01 su correo. Entonces te invito a esta persona a compartir. Bueno, entonces mientras descubrimos quién es, qué pena de verdad en el chat no aparece su nombre, Juan Hernández también pide la palabra. Juan, adelante. Buenas tardes a todos. Inicialmente felicitarles por este espacio de reflexión pedagógica. Mi nombre es Juan David Hernández Bolívar, soy el coordinador académico de la institución educativa El Salado del municipio de Envigado. Frente a toda la exposición, me identifico plenamente con los planteamientos que allí nos hacían y nos ponen a reflexionar. Y quiero compartirles que en nuestra institución venimos ya hace unos 3 años más o menos cambiando la metodología de trabajo. Trabajamos por proyectos, aprendizajes basados en proyectos. Arrancamos en la educación básica primaria. Sí, el proceso se ha ido madurando de manera satisfactoria y ya este año empezamos a escalarlo a los grados de bachillerato, empezamos con grado sexto. Esto nos ha permitido no solo la integración de áreas, sino también a los aprendizajes significativos y al desarrollo de competencias de estos chicos que requieren tanto de ese proceso y no llevar la educación solo al proceso memorístico, sino a la acción y a poner en contexto los aprendizajes y desarrollar unas habilidades y competencias. Para nosotros ha sido un reto muy grande asumir el tema educativo de esta forma. Hemos recibido tanto palabras de aliento como también de cierto rechazo por enmarcarnos o querernos enmarcar en una educación tradicional y que consideramos un poco anquilosada en lo que hemos venido trabajando, ¿cierto? Lo otro es que este año para la institución también fue un buen proceso. No fue fácil, pero ya lo hicimos. Fue eliminar de nuestra escala de valoración los números. Nosotros ya no evaluamos por números, lo hacemos basado en desempeños y estamos avanzando en el proceso de la implementación de la rúbrica como instrumento para la evaluación. Y en ese proceso nos ha ido, digamos, bien, porque los profes han estado muy metidos en el cuento, aportando desde sus saberes. Quería simplemente compartirles esta experiencia de la institución, invitarlos a que continuemos en búsqueda de la transformación de este sistema educativo y aprovechemos esta oportunidad que nos da la vida con esta contingencia para cambiar el paradigma y enfrentarnos a unos retos que seguramente nos van a llevar a poner la educación en un alto nivel y con unos muy buenos resultados. Les agradezco inmensamente el aporte que nos han dado y todas las reflexiones que seguramente van a ser de mucho apoyo para todos. Y termino diciendo que totalmente de acuerdo cuando al final decía Carolina, no nos extrañemos cuando nos digan todos los estudiantes se promueven. Yo considero que la escuela tiene que estar hecha y diseñada para la promoción y no para la retención. Muchas gracias y feliz tarde. Vale, profe, muchas gracias. Y a mí me gustaría ahí algo de lo que no hablé, pero que también es un cambio de paradigma y es de entrada decirle a los estudiantes qué esperamos de ellos y es que conozcan los criterios de evaluación desde el principio. De esa manera le quitamos el carácter de sorpresa a la evaluación, es decir, como sorpresa, esto es lo que esperaba, ¿sí? No, de una vez desde el principio y lo que hacen los estudiantes es enfocarse y ya saben hacia dónde se tienen que orientar y qué es lo que esperamos que suceda con ellos, qué esperamos que cambie. Muchas gracias, Juan David y Carolina. Tenemos 2 preguntas más. Alguien cuyo correo es araujo@ciudadela pidió la palabra. En el chat no me aparecen los nombres, disculpen. Entonces, esta persona, adelante. A mí me gustaría aquí el profesor Gerardo Rodríguez dice que si es posible suspender transitoriamente la calificación numérica
la cuantitativa, para resignificar la importancia de los procesos cualitativos. Todo esto depende de cómo entendemos nosotros la calificación, ¿sí? Porque puede ser por números, ¿sí? O puede ser por adjetivos, que es como está ahorita en el decreto 1290, con alto, superior, básico, bajo. Son adjetivos, ¿sí? Y independientes le podemos poner emoticones. Entonces, caritas tristes, que es más o menos como funciona también en la educación inicial. Pero lo que está de fondo son las maneras de formar y las de evaluar, ¿sí? Y si reducimos o no todo este proceso tan rico, tan complejo que es la formación y la evaluación, si lo reducimos a un número, a un calificativo o a un símbolo, si se quiere. Creo que esa es la reflexión que deberíamos hacer. Caro, para terminar entonces, tenemos una última persona que pide la palabra. Hubo dos que tratamos de llamar, pero no logramos participar, pero la última persona es Gladys. Gladys ha hecho varios comentarios y pide la palabra. Gladys, adelante. Bueno, de pronto ya, no sé qué pasa con su micrófono, de pronto ya abandonó la reunión. Yo para terminar, entonces quiero darles las gracias a todos por participar. Sé que hay muchas preguntas que quedaron sin contestar en el chat, entonces entre Carolina y yo trataremos de dar respuesta a las que más podamos y enviárselas dentro de las memorias. Como les comenté, dentro de las memorias van a estar la PPT que Caro nos compartió, van a estar las reflexiones que varios de ustedes hicieron, que son muy pertinentes y cuentan de las experiencias que han vivido en sus instituciones educativas que están en el chat, y además el enlace para que puedan acceder a este video y compartirlo con sus docentes o con sus comunidades educativas. Esto es como para terminar, y para finalizar también quiero invitarlos. Caro, ¿me ayudas con la última diapositiva? Todos estos webinars que estamos haciendo hacen parte de la educación que nos une. Los invito a que todas estas organizaciones que podemos ver ahí hacen parte, nos están apoyando para que esto se lleve a cabo. Y pues ustedes pueden entrar a la educación que nos une. Allí encuentran dos públicos diferentes, cuidadores y padres de familia y docentes y directivos docentes, y encuentran herramientas que les sirven para esos dos públicos en todo este tema coyuntural. Lucía en el chat acaba de compartir el link donde pueden ingresar. Y les cuento que el próximo martes a esta misma hora, 3 de la tarde, vamos a estar hablando sobre cómo aprender, cómo enseñar y cómo trabajar con primera infancia. Entonces los invitamos a que estén pendientes de nuestras redes sociales y los chats en que estamos con varios directivos docentes. Les compartiremos la invitación para hablar sobre todo el tema de primera infancia. Carolina, muchísimas gracias por todos tus aportes, por todo tu conocimiento. En la PPT van a encontrar también toda la referencia bibliográfica de donde sale esto que Caro habló y lo pueden consultar. Entonces, Caro, muchísimas gracias por todo y muchísimas gracias a ustedes. Fuimos 163 personas conectadas el día de hoy. Entonces, agradecerles inmensamente por brindarnos la posibilidad de compartir con ustedes este espacio. No, pues, muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Que tengan feliz tarde. Hasta luego. Hasta luego a todos y a todas. Bendiciones. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Melissa, Carolina. Dios los bendiga, que estén muy bien. Muchísimas gracias, compañeros. Que estén muy bien.